Buenas noches. La Quinta Esquina regresa un día más a sus casas para hablar de política, de economía y de cosas que nos afectan en el día a día durante los próximos 45 minutos. Este programa, realizado por el Diario de Valladolid, El Mundo, Castilla y León es Radio y La 8 de Valladolid, cuenta en la noche de hoy con la presencia de Pablo Lago, director del Diario de Valladolid, El Mundo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Goyo Castro, de Castilla y León es Radio. Buenas noches. Buenas noches. Y nuestro invitado en esta sesión va a ser José Antonio de Pedro, presidente de la Confederación Vallisoletana de Empresarios desde hace 4 meses. Buenas noches. Muy buenas noches. José Antonio de Pedro, 52.000 parados tiene la provincia de Valladolid, según los últimos datos del Ministerio de Empleo. ¿Qué valoración se hace desde la CVE de este dato? No puede ser otro que es una barbaridad. Es una barbaridad que tenemos que tener todos, particularmente probablemente los empresarios, el compromiso de atajar. Es una barbaridad. ¿Alguna solución fácil o a corto plazo que poder tomar? No la hay. Fácil y a corto plazo no la hay. Eso no quiere decir que no la haya y que no estemos obligados a tener en cuenta que tiene que haberlas y que tenemos que tener cantidad de imaginación para ponerlas en marcha. Pues en unos instantes hablamos de esas imaginaciones que desde la CVE se intenta que se apliquen para reducir esas cifras de paro. Será a la vuelta de publicidad ahora mismo. Estás viendo La 8. En Funeraria La Soledad, con una sola llamada se lo gestionamos todo. Aportamos nuestra experiencia para que no tengan que preocuparse de nada. En Tanatorio San José ofrecemos servicios de incineración y depósito de cenizas. Confíe en la experiencia de Funeraria La Soledad y Tanatorio San José. Estás viendo La 8. Retomamos la Quinta Esquina con nuestro invitado en la noche de hoy, José Antonio de Pedro, presidente de la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Comienza el turno de preguntas. Pablo Lago. Buenas noches. A mí me ha sorprendido mucho, sobre todo en el comienzo, lo claro y lo directo y además lo responsable que ha sido, en mi opinión, excesivamente el presidente de la patronal vallisoletana, cuando le has preguntado por los 52.000 parados y ha dicho eso es algo que los empresarios tenemos que atajar. Y lo digo porque no es habitual escucharlo ni a un empresario ni a un representante de la patronal de empresarios, diga que lo tenemos que atajar. Yo diría algo más, que no es solo una cuestión de los empresarios, es evidente, es alguna cuestión también de las instituciones y de la sociedad, porque la coyuntura y la crisis nos afecta a todos, pero en cualquier caso, de verdad que le halago esa claridad y esa predisposición a la responsabilidad como parte importante de esta lacra que es el desempleo en la patronal. Insisto, que no es muy habitual oírlo, porque lo fácil es uno escaparse y decir que la coyuntura, que las administraciones, que todo el mundo lo hace mal, ¿no? Y usted, sin embargo, ha afrontado el tema directamente. Sí me gustaría que nos dijera, que nos contara, después de 4 meses, usted es empresario, imagino que ya conoce, no por el cargo le va a dar más conocimiento, seguramente ya lo tenía desde su visión de empresario. ¿Qué salud tiene el empresariado vallisoletano en estos momentos? Pues, ¿qué salud y qué estado de ánimo del que hablaba también usted al principio? Te diré, cuando digo que es responsabilidad de los empresarios es porque como verdaderamente creo que el trabajo lo generan los empresarios, la responsabilidad lógicamente es de los empresarios. Es cierto que en esa labor no podemos estar solos, es cierto que con la colaboración de una administración decidida a ello tendríamos el camino mucho más despejado y probablemente fuésemos capaces de implementarlo con mayor rapidez, pero la responsabilidad en último caso de crear empleo es de los empresarios. Y la salud de los empresarios en la provincia de Valladolid es medianamente buena. Debería ser mejor, pero evidentemente los tiempos no corren como para que podamos hacer derroches de intenciones. Y en ese ejercicio que me dices de responsabilidad, pues hay que continuar. El momento no es bueno. La tremenda estrangulación en el ámbito financiero al que la pequeña y mediana empresa, esta de la que
todo el mundo se acuerda cuando tiene que decir algo, pero que en realidad nadie mira cuando verdaderamente hay que mirarla. Digo, la tremenda estrangulación a la que está sometida por la falta de liquidez y por los problemas en la morosidad, pues evidentemente pone de manifiesto una debilidad impresionante. Pero al mismo tiempo, esa es su fortaleza, la necesidad de vivir, la necesidad de sobrevivir y la necesidad y el deseo de seguir contribuyendo a generar riqueza y a redistribuir la riqueza entre, en este caso, los ciudadanos de Valladolid. Sí, usted comparte algunas de las opiniones de destacados dirigentes de la COE en el sentido de que la recuperación, por lo que respecta al ámbito empresarial, pasa necesariamente por una vuelta de tuerca de la reforma laboral, por adelgazar, digamos, la burocracia, las administraciones y, por supuesto, también tener mucho más fácil el acceso al crédito. ¿Cuál sería el compromiso que le queda entonces a los empresarios para conseguir esa reactivación económica? Conseguido eso, que no es poco, no necesariamente una vuelta de tuerca, pero profundizando en una reforma laboral que sí creo que le falta todavía desarrollo, profundizando, que no es poco y queda muchísimo, en una mejora del crédito, como digo también probablemente y desde dentro, porque todo esto, y respondo a lo que me dices, todo esto también tiene que venir desde dentro, es decir, el empresario tiene que hacer sus deberes. Y hay muchos que no hemos hecho nuestros deberes porque no hemos querido, porque no hemos sabido. Y en cualquier caso hay que hacer los deberes. ¿Qué deberes nos corresponde hacer? Lógicamente tenemos que avanzar en la formación, lógicamente tenemos que avanzar en compromisos sociales y lógicamente tenemos que avanzar en compromisos con nuestra propia orden o órbita empresarial. Es decir, no podemos pretender que las administraciones, siendo morosas, cumplimenten su obligación de pago en día y nosotros mismos, nosotros los empresarios, los grandes respecto de los pequeños, cometan el mismo error o peor, es más sangrante si quiere. Por lo tanto, hay muchos deberes desde nuestras casas, desde nuestras empresas y desde nuestras organizaciones para poner en marcha verdaderamente un ejercicio por parte de los empresarios responsable. Esto no es óbice ni esto condiciona que no se esté haciendo. Cuando generalizamos sabemos que caemos y cometemos necesariamente errores. Se está haciendo. Pero sí que es verdad que ahí hay que incidir. Es decir, está muy bien, nuestra obligación es identificar aquellas amenazas que pueden perturbar, digamos, el desarrollo de la empresa como tal empresa, pero no cabe duda que la empresa ha de funcionar por sí misma y tiene también la obligación de ser ella la que aporte y sea motor de su propio desarrollo, lógicamente. ¿Con una reforma fiscal? ¿Con una bajada de impuestos? Sin duda ninguna, pero es que eso no afectará ni tiene por qué ser solo para las empresas. Es decir, todos los empleados de todas nuestras empresas al final tienen que beneficiarse de esa. La presión a la que se está sometiendo a esa pequeña y mediana empresa y la presión a la que se está sometiendo a profesionales y en general al ciudadano, yo creo que está, en alguna ocasión lo he dicho, rozando prácticamente ya el límite. O sea, y no creo que sea el camino, se convierte en insoportable y probablemente generadora de conflictos, malestares y en el mejor de los casos no entender la deriva o el camino que se toma para atajar algo que probablemente con ese alivio en la presión fiscal tendría mejores resultados. Según los datos del Ministerio de Empleo, en los contratos que se han hecho en Valladolid a lo largo del año, el 93% son temporales y el 7% son indefinidos, o bien temporales que se han convertido en indefinidos o en indefinidos nuevos. ¿Usted cree que es una buena ratio, una buena proporción para salir de la crisis cuando parece que la poca gente que consigue un trabajo le dura 2, 3, 4 o 5 meses y se vuelve a ir a la calle? De las ratios tampoco vivimos. Y no siendo buena es la que tenemos. Y la realidad es tozuda y tenemos que vivir con ella. Y no siendo buena y deseando que lo fuera y deseando que tuviéramos otro escenario es el que tenemos. No nos empecinemos en correr cuando todavía ni siquiera hemos empezado a andar. O sea, y no tengamos miedo tampoco a las cosas y a decir las cosas por su nombre y a responsabilizarnos de los nombres de las cosas. Si solo da esta economía de hoy para pequeños trabajos y para trabajos de temporada o jornadas reducidas, más vale eso que nada.
apostemos por eso como camino para llegar a lo que queramos llegar y consigamos como mejor, pero no nos neguemos a una evidencia que es así de real y de tozuda. Pero se supone que esta reforma laboral iba a servir para generar empleo. ¿Usted la considera un fracaso en vista del empleo y del tipo de empleo que está generando? No, no la considero un fracaso, la considero inacabada y por lo tanto, desde ese punto de vista, probablemente susceptible de mejorar y susceptible de ser capaz de generar empleo mejor, pero por sí misma la reforma laboral no tiene por qué conseguir empleo. Vuelvo a lo primero, o sea, son los empresarios los que tienen que generar ese empleo. Y no solo la reforma laboral, sino esa presión fiscal, sino una sociedad también que tiene que adaptarse a un momento nuevo, es la que tiene que avanzar en una creación de empleo que, siendo la que es hoy y siendo la que a lo mejor no nos gusta a nadie, es la que tenemos. Avancemos con ella, no nos conformemos con eso, pero usemos eso para alcanzar otras mejores cotas o otras mejores disposiciones. Me sigue sorprendiendo gratamente el nivel de autocrítica que ejerce usted cuando habla de que las organizaciones que tienen que reformarse, que tienen que cambiar los modelos de diálogo, de conexión con los agentes laborales, con la política. Me sorprende gratamente, insisto. Dicho lo cual, también me sorprende o me desagrada ingratamente cuando habla usted de la bajada de impuestos. Mire, lo que pasa es que en este país nos hemos decidido dotar de un sistema de bienestar, de un estado de bienestar fabuloso, en mi opinión fabuloso, que creo que además es la base que hoy nos permite que, pese a los 5 años de crisis larvada, dura y agria, especialmente para los más débiles, haya unos mínimos, ¿no?, para todo el mundo. Es decir, nadie se pueda quedar sin médico, nadie pueda quedar sin educación, nadie pueda quedarse sin lo básico. Flexibilizar o bajar los impuestos, claro, eso va contra el estado de bienestar. Es evidente que lo que yo le estoy escuchando a usted, ya sacando la vena de empresario de otro modelo que a mí no me encaja mucho, no me gusta mucho, pero no pasa nada, es mi opinión solamente, eso nos lleva a un hiperliberalismo en el cual yo, la verdad, que me crea cierto desasosiego por eso. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si bajáramos impuestos? ¿Cómo sujetamos los hospitales? Que saco. Esa vena más capitalista, digamos más capitalista, usted empresario, tampoco es nada raro. Estaría bueno que fuera comunista. No me ofende, usted, pero lo único que estoy tratando de exponer es algo que creo que como empresario y como cualquier empresario tiene que tener por encima de todo, que es sentido común. Y hay cosas que son de sentido común y hay que tratar de aplicarlas. Dicho lo cual, desde mi punto de vista, el estado del bienestar es probablemente la mayor falacia y el mayor engaño en el que nos estamos siendo sometidos, probablemente desde que en Roma se estableció aquello de pan y circo. Es un engaño semejante o similar, es imposible. Lo veamos como lo veamos y miremos hacia nuestra izquierda, hacia nuestra derecha. Ningún estado extremo en una dictadura de derechas. Es imposible, es una realidad que nos hemos dotado durante muchos años. Es una falacia la educación universal, es una falacia la medicina o los hospitales universales para todo el mundo. No, es una falacia. No es una realidad. Es una realidad. ¿Es una realidad? En este país, sí. Sí, realmente es una... sí. Yo creo que no. En esta comunidad especialmente. No, yo creo que no. Porque mientras haya una persona, y estoy convencido que la hay, que es carente de eso, estamos hablando de algo que no es real. Para ese no es real. Vale, pero no me haga de la anécdota categoría. Bueno, pero entonces no podemos tampoco dar como cierto que eso es porque la perfección ni el Papa siquiera, es solo en materia de fe. O sea, la infalibilidad está en todo. Es decir, porque una persona, porque un grupo, eso no hace granero, ¿no? A ello hay que llegar, y verdaderamente lo que hay que llegar es con un discurso verdadero. O sea, también hay que decirle a todo el mundo que ese estado de bienestar, si se puede alcanzar en ese término, que ya hay sí mismos contradictorios, de esas contradictio in terminis, estado de bienestar, o quién está bien, el Estado o estamos los demás. En esa contradicción podríamos discutir mucho, pero para llegar a eso, si queremos llegar a algo así, la corresponsabilidad fiscal a que te refieres no tiene nada que ver ni contradice la rebaja fiscal, porque sabemos que en España, particularmente en España, el fraude es elevadísimo. Y probablemente con el aporte de todos, probablemente consigamos una menor cantidad de aporte de todos, pero aportando todos y corresponsabilizándonos todos para llegar a eso que queremos que sea, si es que... No, es la misma. Es la misma. La rebaja y otra cosa es el fraude.
yo pido atajar el fraude. Claro, y pido rebajar los impuestos, porque con eso conseguimos el mismo efecto, que es el que tú quieres, que haya un estado de bienestar para todos. Yo creo que a estas alturas discutir que hay un estado de bienestar y que la sanidad es universal y la educación es universal, bueno, pues entra la categoría, como decía Pablo, de la anécdota, las exclusiones que pueda haber y que de alguna forma vienen a confirmar. Pero en ese contexto también ustedes nunca se han quejado, por ejemplo, de las subvenciones que han recibido la patronal y los sindicatos, y eso también forma parte de una cultura que no se da en otros países y que a lo mejor habría que desterrar. ¿Cuál es su posición al respecto? Siempre, o sea, yo he mantenido siempre lo mismo. Probablemente buena parte del error que acumulamos también es una cultura de la subvención, a todos los niveles. Una cultura de subvencionar el desarrollo, la actividad empresarial, el desarrollo, la actividad laboral, el desarrollo de cualquier organización basada en la subvención. Eso es en sí mismo mayor contradicción. Eso es pernicioso completamente. Es decir, yo desde ese punto de vista y desde el punto de vista que atañe a los empresarios siempre hemos hablado de que al empresario no se le subvencione, no me des nada, bastantes con que me quites poco, lo justo, lo necesario, no me des nada. Prémiame, eso sí. Prémiame, benefíciame, libérame de esa carga impositiva si yo correspondo en la manera que tenga que corresponder, si tengo un mantenimiento de empleo y si lo creo, redúceme una carga en seguridad social. Si reinvierto mis beneficios en la empresa y genero, por lo tanto, riqueza, reduce la carga fiscal en el impuesto de sociedades. Ahí sí que busco el premio, pero no por vía de subvención. Toma, te voy a dar esto porque tal. Y las organizaciones, en este caso patronales, la subvención no es tal subvención estrictamente considerada, salvo algunas partidas que puedan ser menores y objeto de subvención, sino es fundamentalmente reposición de aquello que como cuota empresarial se ha pagado en otros conceptos de formación o cualquier otro, en términos generales. Su antecesor aquí en la Quinta Esquina fue Ángel Hernández, secretario regional de Comisiones Obreras, y entre las cosas que dijo que sobraban los 4 aeropuertos de Castilla y León, incluido el de Valladolid, tal y como está la situación económica y las necesidades de gasto en otras partidas. ¿Usted como presidente de la CVE también opina que ahora mismo, por ejemplo, esos 4 aeropuertos son totalmente prescindibles? Creo que sí. Creo que verdaderamente, o sea, una comunidad autónoma como la nuestra, 4 aeropuertos, bueno, quiero decir, o sea, vosotros en multitud de ocasiones habéis puesto de manifiesto el escaso tráfico de viajeros que eso tiene. Entonces no es necesario ser presidente absolutamente de nada para ver que eso es un gasto que ahora mismo no es necesario sostener. Si tiene que haber uno en la comunidad, que sea uno. Desde el punto de vista siempre he dicho que desde el punto de vista como vallisoletano, también me sobran los 4, porque tenemos la gran suerte con la conexión de AVE que a 1 hora escasa prácticamente tenemos el aeropuerto internacional más importante del sur de Europa, con lo cual ni siquiera Valladolid merecería la pena, pero si tenemos que dar servicio a la comunidad, parece que el de Valladolid, por esa distribución geográfica de nuestra comunidad, pudiera dar cabida a todos. Pero verdaderamente ahora mismo es momento de atajar los gastos que entendamos, que no son estrictamente necesarios. ¿Qué gastos más, por ejemplo, además de los aeropuertos? ¿Qué recortaría el presidente de la CVE si no fuera presidente de la CVE, si tuviera responsabilidades políticas? Eso es importante, que no las tengo. Que no las tengo. Pero evidentemente tendremos que ir a ajustar una administración que está sobredimensionada. Tenemos muchas administraciones y tenemos muchas administraciones que al mismo tiempo legislan sobre muchas cosas y nos damos cuenta que redoblan y duplican esa legislación y esa presión administrativa sobre, en este caso, los empresarios, pero evidentemente y en definitiva sobre los ciudadanos. Por lo tanto, la administración hay que remirarla mucho. La administración es necesaria y tenemos que tener evidentemente un cuerpo de funcionarios bien dotados, pero tienen que ser los estrictos y los necesarios. Imagino que hay muchos servicios probablemente que sean capaces de asumir la iniciativa privada, probablemente con ahorro de costes para el conjunto de los ciudadanos. Pero ya tiene plaza, no se le puede despedir a un funcionario como a un trabajador. Bueno, pero porque esto está así establecido, pero bueno, quien hizo la ley hizo la trampa. Yo no quiero despedir absolutamente a nadie.
ni a un funcionario ni a un trabajador, pero la reválida que cada trabajador pasa a diario para mantenerse en el puesto de trabajo no tiene equiparación con la reválida que pasó un funcionario cuando sacó su oposición. Por lo tanto, tan digno es de estar en su puesto de trabajo un trabajador como un funcionario. Por lo tanto, no despidamos a nadie, pero necesariamente tenemos que ajustar lo que no funciona y redimensionar lo que está excesivamente establecido. Me ha hecho gracia que hemos tenido que hacer la quinta esquina, Óscar, te fijas, para que de repente todos los prohombres digan que son los 4 aeropuertos, cuando parecía que era una necesidad perentoria en esta comunidad, que sin los aeropuertos no íbamos a vivir. Ya hace tiempo que pienso en eso, y más especialmente que sobre todo lo del PER aeroportuario ese que tenemos en los sitios, sobre todo que si se da, por lo menos que se dé para atraer viajeros hacia acá, ¿no? Que generan riqueza, no para que nos vayamos más barato a la playa, que es así de sencillo para lo que sirven los aeropuertos de esta comunidad, de Valladolid, de León, de Burgos y de Salamanca, porque esa es la realidad. Quitado el PER aeroportuario, la subvención está a Ryanair, que tiene un concepto más hipercapitalista que el suyo de lo que es la empresa, ha dicho que se va y desaparece y que se olvida de la trayectoria. No me ha gustado, no estoy de acuerdo en esa idea que hay de demonizar siempre al funcionario, ¿no? Como el responsable de todo lo que está pasando. Que lo he hecho yo, ¿no? Demonizar, porque han hablado ustedes aquí de si la reválida que pasa el trabajador, la que pasa el funcionario... He pretendido igualar. De que si hay que recortar... He pretendido igualar. Bueno, pero en el concepto ese no me negará que hay cierta demonización, y el problema de este país no creo que sea solo el funcionario, que ya está pagando importantemente con las rebajas de las pagas extras de Navidad. Pues yo lo he entendido mal a lo mejor y daba la sensación esa. He dicho que la función pública es necesaria. Es imprescindible. Y es imprescindible. Lo que hay que tener es el orden y que tiene que estar bien remunerada o bien considerada, me parece que ha sido mi palabra. Bien considerada. En cualquier caso, una anécdota eso. Usted ha hablado, insisto, me sigue sorprendiendo gratamente, ¿no? Su discurso, ¿no? Sereno, muy realista, muy autocrítico. Habla de que hay que reorganizar y adelgazar las administraciones, eso sí creo que se lo hemos entendido bien, ¿no? Que hay que redimensionar todo eso. Pero claro, la pregunta mía es, ¿y cuando ustedes miran hacia adentro en su propia casa, las patronales, por ejemplo, piensan en eso? Y lo digo por lo que está pasando y lo que está sucediendo ahora mismo en la patronal regional, que han tenido que ir ustedes en auxilio de ellas, las federaciones, que parece ser que han gestionado y han hecho bien las cosas y tienen saneadas sus cuentas en cada provincia, pero que había que generar una superestructura regional, autonómica, como se llame, por eso de avanzar en el tema regional y autonómico, una superestructura que a todas luces ha sido un proceso inconsciente y un proceso de muy poco sentido común, ¿no? Visto el gasto desmesurado que hay, de repente pues todo el mundo tenía que tener un palacio de congresos y claro, pues la CECALE también tenía que tener un superedificio magnífico y tropecientos mil trabajadores o funcionarios, que son los menos responsables de todo esto, aunque al final parece ser que eran los que iban a pagar todo el proceso ese. Claro, yo la pregunta que le hago a usted es, ¿ustedes hacen ese mismo examen de conciencia hacia adentro, en la patronal, hacia su superestructura regional? A diario. Perdónenme por querer meterle en un lío. A diario, no me metes en ningún lío. A diario, lo hacemos a diario y ahora con mucha más necesidad. Es cierto, y a toro pasado, pues es mucho más fácil ver que ese momento de vida ampulosa que tuvimos, pues también lo tuvimos dentro de esa organización territorial. Es cierto que CECALE es necesaria, es cierto que tiene que ser el interlocutor, es cierto que tiene que representar los intereses de los empresarios de Castilla y León, en la región que es Castilla y León, ante la administración y con el resto de agentes sociales y con los sindicatos. Por lo tanto, la existencia es necesaria y es cierta y tiene que existir. Es cierto que su construcción, pues si quieres, también está sin acabar. La construcción de CECALE como tal. Y por lo tanto, en el momento en que CECALE empieza a crecer desmesuradamente, lo hace sin tener bien claros cuáles son sus apoyos fundamentales. Y digo apoyos, es decir, es decir, cómo está bien asentada en el concepto de región, que tampoco ese es un concepto pacífico.
somos 9 y seguimos siendo 9 y para todos 9, es decir, no somos una región sino la suma de 9, y esto CECALE lo absorbe y lo tiene y lo manifiesta y lo pone de manifiesto. Y es verdad que ahora no es que haya que salir en auxilio de CECALE. CECALE sigue siendo la creación, la necesidad de esa unión de las 9 provincias. Por lo tanto, hay que salir en auxilio de cada una de nuestras provincias para que juntas definamos lo que es CECALE. En el orden de la deuda que conocemos y que públicamente se ha manifestado que tiene CECALE, hay que decir que esta no procede en su 95 prácticamente por ciento, no procede de una gestión difícil, mal hecha, trasnochada, en fin, no. La gestión, la deuda, ese 95% de deuda, procede directamente, prácticamente, de ella de 2 cuestiones. Un ajuste de plantilla brutal en cuanto a la indemnización y unos errores de gestión, no de CECALE exclusivamente, sino de todas las miembros de CECALE, las organizaciones territoriales, en el 2004, que provoca pues una reclamación por parte de la Junta de Castilla y León. Eso es un cachondo. Bueno. Permítame que le diga, me dice usted que no es un problema de gestión, es un éxito entonces de gestión. Es decir, me dice usted, hay que adelgazar la plantilla y tal. Pero claro, para ver que adelgazar la plantilla tanto, alguien la engordó tanto, la plantilla, claro. Si no, no hay que adelgazarla. No. Y luego me dice usted, es que es la suma de todos los miembros de CECALE, si no de CECALE. Joder, parece que hablamos de CECALE como un ente, no sé, abstracto, una especie de quimera. Es una realidad que la forman evidentemente la confluencia de las 9 provincias, pero que ha habido... Permítame un desbarajuste de gestión, sí es verdad, nadie ha dicho que haya mala fe, ni que haya dolo, por citar términos jurídicos, pero que ha habido cierto desbarajuste, sí. Me dice usted, es que procede de que ha habido que adelgazar la brutal cantidad de plantilla. Bueno, alguien tomó la decisión de que existía esa brutal cantidad de plantilla. Bueno, pero me remito a sus propias palabras. Sí, no será el consuelo el mal de todos, pero no será la única estructura que ha habido... o que tengamos que adelgazar por mor de haber crecido innecesariamente. Y eso en un ambiente en el que se creció innecesariamente, y sí que digo que se creció innecesariamente. Y por lo tanto sí que hay que ajustar esa plantilla. Y ahora probablemente hay que ajustar más todavía esa plantilla, porque nos estamos dando cuenta, o al menos yo así lo percibo, que ahora mismo no tenemos capacidad de sostener, ni debemos sostener, ni los empresarios pueden sostener una estructura teniendo otras que puedan acompañar esa meta. Cuando podamos crecer, creceremos, y ahora no es el momento. Y ahora es el momento de plegar velas, pues las plegamos. Eso es flexibilidad. Y tenemos que ajustarnos a la necesidad que tenemos. Y tenemos esa necesidad y tenemos que asumirla. Me refería cuando digo no hay una gestión en lo económico que derive, por la cual implique necesariamente esa deuda. Esa deuda, como te refiero, son 2 partidas muy concretas, es decir, no es que haya un agujero sin fondo donde no encontramos nunca al final, no, la deuda son 2 elementos que están muy constatados. Que si no se hubiesen producido esos 2 elementos puntuales, evidentemente la deuda no existiría, por lo tanto no es que acumuladamente una gestión haya hecho un agujero, como digo. Sí, en ese contexto, por precisar, hay una denuncia, en todo caso en el juzgado, por una actuación que consideran cuando menos negligente por parte del anterior equipo directivo. La patronal de Salamanca es la que promovió esa denuncia. Entonces, y por concretar, ¿usted es partidario qué se hace con la sede de CECALE ahora mismo, la que está en Valladolid, a origen de todos los males? Y respecto al plan de choque, que precisamente hoy se tenía que haber debatido la sede de la patronal, pero que finalmente por cuestiones de imposibilidad del presidente pues se ha aplazado a la próxima semana. ¿Cuál es, digamos, la posición en ese sentido de la patronal de Valladolid respecto a ese plan de choque? La posición nuestra es que evidentemente, siendo CECALE necesaria, hay que formar CECALE. Y la viabilidad de CECALE pasa necesariamente por la viabilidad de todas las organizaciones miembros. Y si conseguimos que todas las organizaciones miembros sean viables, CECALE va a ser viable. Si para eso hay que ayudar a cualquier organización miembro, CVE cree que hay que ayudar a cualquier organización miembro. Para que CECALE, en eso que decíamos, en su sustrato, en su base, sea potente, porque crecer y empezar a crecer ya desequilibradamente nos llevará a un posterior error.
Evidentemente, si pensamos que estamos sobredimensionados, lamentablemente, en el número de trabajadores, estamos sobredimensionados en la estructura material. Y ese edificio sobra. Ese edificio sobra. ¿Y ahora qué hacemos con él? ¿Y ahora qué hacemos con él? Porque no están los tiempos como para... Esa es una tremenda patata. No es la venta de pisos lo que más está creciendo, precisamente. Pues habrá que tener imaginación y habrá que tratar de destinarlo a un uso mejor, pero como sede de Cecale, desde mi punto de vista, no es necesario. ¿A un uso mejor a qué se refiere? Bueno, si somos capaces como organización patronal de encontrarle un uso adecuado a nuestras necesidades, bien sean aulas de formación, bien sea, es decir, si encontramos un uso en esa dirección, pues perfecto. Si no lo encontramos, pues habrá que ponerlo a la venta. Si no tiene venta, pues habrá que apechar con las consecuencias de un error estratégico que se produjo en el pasado. La pena es que no está en Arroyo de la Encomienda, porque si no sería un centro comercial, ¿no? Casi un comercio. Tampoco está mal situado, porque en esa zona de Valladolid tampoco hay una superficie, no es un edificio tan grande como para albergar. Pero no tiene calificación, tampoco tendrá calificación, ¿no? De dotación comercial no será fácil tampoco cambiársela. Supongo que no, pero bueno, si hay voluntad a lo mejor se encuentra la solución. No será por la buena relación que tienen con el ayuntamiento y con el alcalde, como la encontremos. Particularmente CVE. Bueno, digo... Particularmente CVE tiene una buena relación con el alcalde y Mejor fundamentalmente con el ayuntamiento. Mejor que con Soler, su antecesor. La relación personal, pues no la puedo valorar yo. La relación institucional no ha cambiado en absoluto. Pero no era buena. Motivado por quiénes son los cabezas visibles de ambas instituciones. El alcalde y Manuel Soler precisamente han tenido en los medios de comunicación numerosos encontronazos. De alguna manera se han buscado y se han encontrado. De alguna manera se han buscado y se han encontrado. Y el que busca, encuentra. Filosofía, ¿qué filosofía? Normalmente. Está muy bien explicado. Normalmente pasa la verdad que está muy bien explicado. Cuéntenos la verdad y los entresijos de cómo están esas situaciones, de esas disparidades que tenían con Manuel Soler, si se repican con usted. No. Yo no, que, como digo sinceramente, y no tengo por qué escaparme de ninguna pregunta y de esta menos. No, desconozco absolutamente por qué de los motivos personales de esas búsquedas y de esos encuentros y de esos encuentros y desencuentros. Los desconozco. En mi caso no hay ningún encuentro ni desencuentro con el alcalde. Yo le he manifestado al alcalde la absoluta lealtad de CVE respecto del Ayuntamiento de Valladolid, más allá de las personas, pero, y concretamente, con el máximo respeto a la autoridad que es la del alcalde. Y por lo tanto no va a haber ningún encuentro ni desencuentro personal. Esto no significa ni quiere decir que si CVE o el presidente de CVE, yo en su caso, tengo que manifestarle al alcalde alguna discrepancia, lo voy a hacer y lo voy a hacer fundamentalmente a él y se lo voy a decir a él. Y luego si es preciso y algún medio me pregunta, lo haré. Pero no hay ninguna predisposición, sino todo lo contrario. Es que CVE forma parte, está en Valladolid, que es tan absolutamente necesario que CVE trabaje en consonancia con la administración local de Valladolid, que es que lo contrario es ir marcha atrás. O sea, entonces ya está olvidado que alguien del ayuntamiento intentó favorecer a su contrincante en la presidencia de la CVE cuando hubo las elecciones en verano. Si recuerdas el momento que aquello salió, yo dije que eso no pasaba de la mera anécdota. Y en la anécdota se quedó. Y se quedó, es que no, yo no puedo, vamos, personalmente no me considero rencoroso en absoluto y guardar eso, ¿a qué me conduce eso? Absolutamente a nada. Tengo buena relación, me dieron las explicaciones que en su momento por aquello fueron necesarias, no tenían por qué darme ninguna explicación. Las escuché, las acepté y mi respuesta fue esa, es una mera anécdota. Aceptando sus palabras que son ciertas, de que usted ha puesto cierta serenidad, cierta sensatez, porque al final entre la patronal, el representante de la patronal y el ayuntamiento de una ciudad tiene que haber un flujo de diálogo más allá de la discrepancia, que además no solo es que sea sana, sino que es necesaria cuando se produce, porque uno no tiene por qué estar firme como un legionario con el alcalde si no opina lo mismo, lo cual, además lo contrario, hacer eso sería deslealtad, yo creo. Sí. Yo creo que la lealtad es decirle al alcalde o al que sea lo que uno piensa y cree que está equivocado y buscar un cauce de consenso y de diálogo, insisto, usted lo ha puesto. Eso por supuesto nos lleva inmediatamente a decir que lo que había antes era un desarreglo absoluto y un desacuerdo y un desencuentro total.
también es verdad que su antecesor, es verdad que los perfiles del alcalde y de su antecesor, pues bueno, son altos, por decirlo de alguna forma ambigua o sutil, bien, y que su antecesor estaba en la algarada permanentemente, también especialmente con el alcalde. Había días que no hacía falta ni que saliera el alcalde a buscarlo, porque ya se ponían en la Plaza Mayor para llamar la atención. Cerca la tenía, ¿no? Y bueno, pues el alcalde, que es muy taurino, no hace falta que le enseñe mucho capote, un poquito de trapo y entonces se puede decir. Pero es verdad que usted ha puesto una sensatez que era necesaria, más allá de la discrepancia, que evidentemente usted no tiene que ser un subordinado de la autoridad, usted tiene que representar a la patronal, que es quien le ha elegido, y además usted ha ganado democráticamente dentro de su organización eso. Yo creo que la pregunta o el hilo que nos llevaba Óscar antes era por el tema del comercio, es a lo del conflicto que se ha generado con el ayuntamiento y con los comerciantes, que son empresarios, no nos olvidemos de esos pequeñitos, esos que dice usted que son tan importantes, que no se acuerdan los políticos cuando vienen las elecciones, pero que son tan importantes en un tejido como nuestro país, que no hay grandes, gigantescas industrias, sino que es un país de servicios fundamentalmente. Ahí está lo que produce al PIB, el turismo, por ejemplo. Bueno, están seriamente enfadados con la apertura del aumento de días en la ciudad, en los domingos, el aumento de domingos, disculpe. Yo fíjate, claro que están enfadados, pueden estarlo, y están en su derecho y probablemente hasta tengan su justificación. Y digo probablemente porque CVE acoge a Beco, a Badeco, a Cosba, acoge a Mercadona, acoge a Corte Inglés, acoge a toda la empresa de Valladolid. Y por lo tanto tampoco es pacífica el discurso dentro de la propia CVE en torno a esta apertura, esta liberalización de horarios. No es un debate pacífico. Pero sí que tenemos una cosa clara todos, que hay que gobernar, y le corresponda al alcalde, le corresponda a la Junta de Castilla y León, hay que gobernar y hay que decidir. Lo que no podemos es estar dando bandazos o esperar a ver qué aire sopla para ese momento lanzar unas velas al viento. Hay que gobernar. Y hay que responsabilizarse del gobierno que se haya efectuado. Si tenemos claro que las grandes superficies, esas enormes superficies, van a venir a Valladolid desde hace mucho tiempo, es probable que tuviéramos que haber anticipado la respuesta a esos pequeños empresarios para dar alternativas a esa amenaza y convertirla en oportunidad de negocio para el pequeño comercio y atraer ese foco turístico que pudiera ser esa gran superficie para el resto de la ciudad. Eso no lo hemos hecho y lo dejamos en barbecho y esperamos a que llegue y nos pilla ese toro que a algunos les gusta torear. Nos pilla, porque ya es tarde, Anticipemos las cosas si tenemos el tiempo, si sabemos lo que queremos, si deberían saber aquellos que nos administran o gobiernan dónde nos quieren llevar, anticipemos las medidas. Valladolid en sí mismo como centro, pues hombre, yo creo que no hace falta ser excesivamente inteligente y darse cuenta y mirar las calles para ver que estamos perdiendo vida en Valladolid, pero ya no necesariamente solo como comercio, sino como ciudad que está perdiendo poco a poco vida. Y es tan importante para el alcalde, para el Ayuntamiento de Valladolid, retomar y reforzar la vida en Valladolid como para los comerciantes que eso se refuerce. Y tendremos que buscar imaginación. Ya, pero entre tanto, me dice usted, claro, entre tanto, llegó Ikea, llegó no sé qué, venía el lobo, el cuento lobo, pero entre tanto no se hizo nada y los pequeños comerciantes se han encontrado con el lobo a la puerta de casa y con la apertura de 16 festivos. Y entre tanto, usted me constata una realidad, sí, pero el lobo está ahí. ¿Y qué hacen los pequeños comerciantes? Eso mismo se lo planteamos al alcalde en el estreno de este programa aquí hace 3-4 semanas. Precisamente comentamos eso, que evidentemente el planeta, el mundo está cambiando, nos está cambiando a todos, incluso al comercio lo está cambiando. Pero las instituciones, los organismos tienen que hacer algo para... Evidentemente Mercadona tiene las posibilidades y los instrumentos, y el Corte Inglés también, Ikea, pero el pequeño comerciante no tiene esas posibilidades. Ahí es donde juega el papel... La asociación, también la asociación, el colectivo, también las instituciones, las administraciones, en haber puesto precisamente los mimbres para que esos pequeños empresarios hoy tengan una alternativa de combatir esa situación. Volvemos a ser, porque hay que ser autocríticos. Somos nosotros los primeros, y cuando digo nosotros, digo los empresarios, digo los comerciantes, somos los primeros que también teníamos que haber visto venir al lobo y ver sus orejas. Y probablemente teníamos que habernos... los pequeños arrimados a los grandes para buscar esas sinergias. Tanto le interesa al pequeño comercio que está al entorno del Corte Inglés como al propio Corte Inglés que la calle Santiago y todos sus aledaños esté lleno de gente.
ya que hacemos, porque lo hacemos en otras ocasiones y con el teatro de calle hay bandas de música por las aceras de Valladolid, pues que se ponga una banda de música y que amenice las tardes de Valladolid. A escote, entre todos los comerciantes, que no digo que lo pague el alcalde, eso no puede ser muy caro. Pero si el alcalde quiere, discúlpame, si el alcalde quiere, a lo mejor también puede, digo, pues que los parking de la zona centro de Valladolid tengan cierta rebaja por el uso de ese parking una vez que se haya consumido en el centro, por ejemplo. Si también quiere el ayuntamiento, por ejemplo, a lo mejor puede habilitar alguno de los patios del valga la redundancia, perdón por ella, del patio herreriano para poner una carpa, llenarla de bolas y que los padres puedan dejar a sus hijos jugando a las bolas ahí. Pero todo eso se lo han planteado ustedes al ayuntamiento, especialmente, por ejemplo, la idea de los parking, que me parece una opción muy interesante, más allá de la banda de música, que bueno, forma parte de un montón de medidas, pero junto a la banda de música y no sé qué, también hay que dar otro tipo de instrumentos y otro tipo de formación e incluso otro tipo de convicciones a lo mejor al comerciante, porque es que igual, vamos a ver, yo me hago una pregunta. ¿Qué hace una zapatería de niños abierta un lunes por la mañana? Desde el sentido común. Probablemente... Igual hay que también trabajar en la convicción, decir, es que a lo mejor hay que cambiar los usos y costumbres porque ha cambiado los usos y costumbres. A lo mejor, claro, hay que abrir el domingo y cerrar el lunes y el martes, no lo sé, pero, eso lleva un trabajo de explicar y de convicción y de todo. Claro, no es fácil. La costumbre, somos gente de costumbre y es un país conservador, no en lo ideológico, sino las costumbres, y nos cuesta. Pero claro, todo eso lleva un trabajo con la gente y con el propio empresariado. Insisto, es pequeño y no tiene los mecanismos que tiene Inditex, que tiene Mercadona, que tiene estos monstruos del... Sentido común también, ¿eh? Pero a la CV no le parece mal que abran 16. Lo que le parece mal es que no venga acompañado de otras medidas. Pero no ve mal que abran 16. No le parece, pero presidente, ni mal ni bien, pero en todo caso, presidente, ¿en este proceso ustedes han sentido en algún momento engañados por alguien? Particularmente CVE no, porque no ha tenido una conversación directa, pero sí que sé que si no engaño, sí que ha sido un marear la perdiz. Vamos a juntarnos, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a tomar esta decisión y al final la decisión... Ha sido un cachondeo. Al final ha sido un cachondeo. Entonces, de ahí nuestra inquietud y de ahí nuestra petición de que se gobierne. Es decir, se gobierne. Cuando se llama a las organizaciones empresariales, cuando se llama a las organizaciones de comerciantes, se las llama para escucharlas y eso está muy bien. Y entra dentro, si quieres, de la... parte más educada de cada uno de nosotros, pero eso no es suficiente, ni es necesario, ni vamos para ser escuchados, no, porque de eso no se trata, de lo que se trata, de lo que se debería conseguir es de ser tenidos en cuenta, porque si vas para hablar pero no eres tenido en cuenta, no estás yendo absolutamente para nada. ¿Y a la CVE le parece bien entonces que se pueda abrir 16 festivos el año que viene? Con todos esos conglomerados que tienen dentro, grandes superficies, pequeños, comerciantes... Tal y como está esto definido, a mí no me parece que haya sido la mejor manera de ordenarlo. Y te digo por qué. Porque no, por mucho que parece que entre los 50 que puedan abrir y 16, joder, es la cifra más cercana a lo poco, esa no es la solución. Verdaderamente... Tampoco una gran superficie quiere abrir todos, quiere abrir los que le interesan. Se ha abierto los que ha decidido IKEA que había que abrir. O sea, no nos engañemos. Los que interesan, los primeros fines de semana de cada mes. IKEA tenía el objetivo de abrir 16. Pues y entonces yo desconozco ese dato, pero lo ha conseguido. Escucha, lo conoce usted igual que lo conozco. Pero lo ha conseguido. Se ha barajado, como en toda negociación se ha barajado y se ha llegado a la conclusión que quería. Al final, pues evidentemente IKEA se ha salido con la suya. Por lo tanto, no es lo mejor. Y generalmente, y esa es una frase de Manuel Soler, lo bueno es enemigo de lo mejor en ocasiones. Bien, pues una última pregunta ya para terminar el programa. A cualquiera de nuestros participantes les brindo la ocasión para que cierren si quieren con algún tema. Bueno, pues volviendo otra vez al inicio, al tema del paro, después de todo lo que está aconteciendo con todas las medidas, con esa reactivación que se apunta en algunos escenarios, el empresariado, ¿qué fecha le pone de Valladolid para que esa recuperación sea efectiva? Larguísima. La fecha es larguísima. No larga, larguísima. Si consideramos que esa recuperación va a venir en el escenario aquel que vivimos y en aquel... Eso es imposible. Es decir, probablemente estemos en una situación en la que haya que empezar a caminar tranquilos,
¿Por qué es la velocidad que tenemos? Porque estamos metidos en el lodo y metido en el lodo no da para más, y con unos crecimientos, esperemos, sostenidos, aunque pequeños, pero sostenidos, que nos puedan hacer crecer, y los empresarios seamos capaces de aplicar eso que tanto repetimos y que tan necesario es, que es nuestra responsabilidad social. O sea, que empecemos a aplicar sentido de responsabilidad social y que empecemos a corresponsabilizarnos en la medida que podamos para que ese paro disminuya cuanto más mejor. Porque de otra manera va a ser muy difícil asumir estas cifras de paro, porque no tenemos capacidad, porque también como país nos abandonamos en brazos de las subvenciones, en este caso europeas, y estamos faltos de industria, estamos faltos de sector primario, estamos faltos de tantos sectores que poner en marcha todo esto nos va a costar. Y nos va a costar, y tiene que venir de la mano de los que estamos fundamentalmente. Introduzco un tema del que no hemos hablado. O sea, estamos ciertamente obsesionados en crear empresas, en ayudar a gente que pueda iniciar actividad económica, y eso está tremendamente bien. Pero creo que es tan importante o más, uno, consolidar lo que hay. Dos, buscar que estos sean cada vez más grandes por medio de una cultura que tampoco tenemos, que es la de la fusión, la de la colaboración, la de la cooperación empresarial, que tan lejos la tenemos. Por eso decía aquello de que nos falta cultura empresarial, nos falta formación empresarial a los propios empresarios. Y tres, probablemente también una capacidad de devolver como empresarios a la sociedad parte de lo que la sociedad nos aporta. En ese sentido, en el entorno y en el contexto de Valladolid, pues tan fácil o tan explícito como apoyar distintas actividades de mecenazgo a nivel cultural, a nivel deportivo. O sea, el empresario tiene que volcarse más con la sociedad para que dentro de ese sentido común la propia sociedad sepa a quién tiene también que devolver el retorno que está teniendo. Porque mucho de esto no queremos poner puertas al campo, nosotros mismos lo hacemos quebrar. Sí, pero en muchos casos no lo hacen. La Seminci pide a gritos dinero entre los empresarios de Valladolid y no lo encuentra. Ya lleva 1, 2, 3, 4 años y corre peligro de desaparecer. Lo pide la Seminci, lo pide el Club de Rugby El Salvador, lo pide el baloncesto, lo piden todos los que están necesitados y lo piden todos los que verdaderamente tendrían que estar siendo respondidos a esa petición, porque ahí carecemos también de una cultura que en otras zonas está muy extendida, de devolver a la sociedad lo que la sociedad te pone. La Seminci, dicho sea de paso, que la verdad que es toda una marca de Valladolid y es fundamental, pero que tiene 2,2 millones de euros de presupuesto, no nos olvidemos, que con ese dinero hay gente que hace muchas cosas. No digo que la Seminci no lo haga bien, pero dice que no, que va al límite. Bueno, bien, su director podrá decir lo que el país, pero no nos olvidemos que son 2,2 millones, que son 300 y pico, casi 400 de las antiguas millones de pesetas. No, claro, escucha, y puede pedir 2.000 millones, es normal. Pero claro, pedirle ahora mismo a los empresarios en este momento que están sufriendo, que a un empresario seguramente entre la posibilidad de prescindir de un trabajador, porque yo soy de los que creo que cuando un empresario prescinde de un trabajador le duele porque pierde una parte de su alma. Entre eso y lo otro, pues imagino que se decante por lo de eso. Yo le voy a hacer una pregunta solo. La última. ¿Llega mucha gente a su colectivo, a usted, gente joven o gente con ánimo de ser empresario ahora mismo? ¿O es algo que está en retroceso como esto nuestro del periodismo y la política? No. El ánimo de buscarse uno la salida, yo creo que existe, siempre ha existido. Ahora empieza a haber, a lo mejor, si quieres, una mayor necesidad por aquello de que otras direcciones, que eran mucho más evidentes, se ven más cerradas. Eso también yo creo que ha hecho poco en favor, digamos, nuestro. Los empresarios no nos hemos tampoco distinguido por darnos bueno, pues una mejor posición en ese entorno social, y eso lo estamos pagando ahora. Pero evidentemente yo creo que es absolutamente digno y es absolutamente necesario para una sociedad tener gente que emprenda, que tenga capacidad de crear empresas, que tenga capacidad de apostar sus recursos, los de sus amigos si es necesario, genere riqueza, genere empleo y la redistribuya. Que eso es fundamental en esa responsabilidad que como empresarios tenemos que ejercer.
Ese es el punto final. Pablo Lago, director del diario de Valladolid y del Mundo, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Goyo Castro, de Castilla y León Radio, igualmente. Y a nuestro invitado, José Antonio de Pedro, presidente de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, muchas gracias por su presencia y mucha suerte en todo lo que le queda por delante de gestión al frente de la organización. Gracias, muchas gracias por mí y por todos los empresarios que hoy hemos podido estar aquí sentados. Señoras y señores, la semana que viene La Quinta Esquina regresará con un nuevo invitado, con más debates sobre Valladolid y sobre nuestras gentes. Hasta entonces.